cuando era muy joven, a los 17, 18 años, tuve una oportunidad increíble. Conocí a Borges. Wow. De pedo había ido a hacer un trámite como cadete a Vialidad en Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo episodio del Secadero. En esta oportunidad con nosotros, Horacio Glickstein. Correcto. Un apasionado del mundo del fungi. Exactamente. Horacio, para el que no tiene ni idea de lo que es el mundo fungi, de qué es la melena de león, de qué es un enteógeno, ¿cómo te presentarías? A ver, primero yo me presento como un apasionado del mundo fungi porque realmente a una edad donde yo ya estaba para retirarme, descubro nuevamente algo que me apasiona, no es poca cosa. El reino fungi es un reino muy menospreciado, porque en realidad se lo considera un reino en sí mismo desde hace tantas décadas, siempre se lo consideró dentro del reino vegetal, cuando en realidad está mucho más cercano al reino animal, porque en realidad la forma en que se alimenta está más cercano, digamos, al reino animal que al reino vegetal. El reino vegetal, a través de la fotosíntesis, es como la planta se alimenta. El reino fungi se alimenta liberando enzimas, degradando, le sirve de nutriente para el hongo, para el micelio, y le sirve al perfil del suelo porque devuelve en nutrientes lo que sería desperdicio, madera podrida, animales muertos. Es decir, es el gran regulador planetario, al punto que, por ejemplo, es una inteligencia en sí mismo, porque va especializándose en lo que el hombre va produciendo, a veces en perjuicio de la naturaleza. Como plásticos. Plástico, petróleo. aparecieron hongos que degradan el plástico, hongos que degradan el petróleo. Hay un ejemplo muy lindo. Una vez hicieron, para ver un terreno muy contaminado con metales pesados, petróleo, etc., hicieron un estudio de investigación donde ponían a degradar con bacterias ese suelo y un predio exactamente igual a través de hongos. Pasado determinado tiempo, que no recuerdo cuánto fue, las bacterias habían realmente degradado todo lo perjudicial del perfil del suelo. Estaba óptimo para ser utilizado. La diferencia con el hongo es que donde el hongo actuó, como el hongo atraía insectos, los insectos los pajaritos, pájaros, el guano traía semillas, había desarrollado un ecosistema. Completo. Completo. No es que había No era habilitado tierra. el suelo. Exactamente. Es decir, son los grandes moduladores planetarios. Hay una red en el bosque que es el Internet del bosque. Vincula todo lo vivo que hay en el bosque. Es una red que se llama micelio. El micelio es una trama que va bajo tierra, que es en realidad, si trazamos una analogía con el reino vegetal, sería la planta. El hongo, en realidad la seta, es el fruto o la flor a través de la cual se multiplica. El órgano sexual, digamos, es decir, a través de la espora, reproduce, etc. El micelio, el organismo vivo más grande que habita la Tierra, está en el estado de Oregon, en Estados Unidos, que es una trama micelar, que ocupa aproximadamente unos 1.600 estadios de fútbol. Para que te tomes una idea, es el organismo vivo más antiguo más grande y registrado, más grande. porque debe haber muchos más. Sí, pero es extraordinario ese descubierto, digamos, que se tiene conocimiento. En realidad es el Internet, ¿por qué? Porque regula en el bosque, por ejemplo, talan un árbol. Ese árbol es el que más azúcar, agua necesita. Entonces, esta red es la que destina y dirige los recursos. Es decir, es lo que vincula al bosque. A ver, las organizaciones que hoy existen conservacionistas te hablan de la conservación del reino animal, de la conservación del reino vegetal y jamás te hablan de la conservación del reino fungi.
es un reino ignorado cuando es el reino que en realidad modula. Si hoy desapareciesen los hongos de la Tierra, que son los grandes degradadores, viviríamos sepultados en basura y a su vez, porque no solo actúan, digamos, degradando, sino que a veces en asociación, en simbiosis con las raíces de los árboles, de las plantas, a través de las micorrizas, ayudan a la planta a absorber, a desarrollarse, etc. A su vez, las plantas cumplen un rol fundamental en la atmósfera, el oxígeno. Desaparecido el reino vegetal, que llevaría a lo mejor muchísimo tiempo, pero en el momento de la gran oscuridad, que se supone que fue por un meteorito en la Tierra, que desaparecen los dinosaurios, quienes reciclan todo lo... Porque como no siguen un fotoperiodo los hongos, Claro. aún en la oscuridad fueron los grandes degradadores que prepararon... El nuevo ecosistema. Exactamente, el nuevo ecosistema. Sí, sí. Es un reino en sí mismo, está bien, habla un fundamentalista del tema. ¿Verdad? Está bueno, pero me gusta ir profundo, porque entonces estamos hablando de que es el primer organismo vivo. Lo primero que habita la Tierra, en realidad, la Tierra continental, estamos hablando, porque remontémonos a 460 millones de años atrás. Allá vamos. Cuando aún no había ocurrido la deriva continental, era solo un único continente. En ese momento, la vida que existía era en el agua, en los océanos, donde había agua, existía el reino animal y el reino vegetal. La tierra, todo lo insular, era yerma, era una tierra ácida que no tenía los recursos necesarios para que se desarrolle la vida, y aparte tampoco había atmósfera para que el reino animal se trasladase. En ese momento lo único que poblaba, digamos, la parte continental, musgos, porque el musgo se adhiere a las piedras porque se alimenta de minerales, o los líquenes, que son primo hermano de los hongos, están entre el reino vegetal, animal. Y a su vez había los totaxites. Los totaxites, imagínate, un hongo de 1 metro de diámetro por 7 metros de alto, bosques de ese tipo de hongos. Un champiñón de 7 metros por 1 metro, impresionante. Eso era lo que poblaba la tierra. El micelio, que iba bajo tierra, dio las condiciones necesarias para que, a través del filtrado de agua por el mismo micelio, por la concentración de los pocos nutrientes que había, dio lugar a que el reino vegetal se trasladase a la parte continental. Esto que propicia ese micelio hace que aparezcan en tierra los primeros helechos. Fue lo primero del reino vegetal que aparece en la parte continental. Estos helechos en realidad no fructifican, no dan flores, se reproducen de otra manera y se van desarrollando sobre la tierra. El micelio lo que hizo, la poca agua que servía se la dio de nutriente, el poco nutriente que tenía a través de esta cuestión de las micorrizas. Fue generando su autovía. Fue generando. Los helechos a su vez generaron la atmósfera a través de la fotosíntesis, generaron el oxígeno y se fueron desparramando y especializando y crearon nuevos ecosistemas, biosistemas, donde se especializaron tanto hongos como plantas y hubo una diversidad vegetal, pero a su vez esto propició una atmósfera que permitió que el reino animal, que habitaba nada más que en el agua, se empezase a trasladar al continente. Y bueno, después el resto de la historia nos lleva hasta acá, hasta el streaming. La conocemos. A ver, insisto, yo soy un fanático de este mundo, lo descubrí medio de casualidad, no de casualidad. ¿Cómo llega Horacio Glickstein al fungi, al mundo fungi? Al mundo fungi. Yo hace unos años tuve un infarto. El infarto, producto de un estresazo tenebroso que había tenido, en general el enfermo cardíaco se asocia inmediatamente a una depresión, dicen que por una cuestión enzimática. En realidad hacerle un fino a la parca debe mover más que otra cosa en la azotea de las personas, ¿no es cierto? Caigo en una depresión, mi estado natural es más vale la euforia y hasta la ira, pero la depresión para mí era algo
Desconocido. desconocido. Para mí era intransitable esto de perderme en no tener deseo de nada, era espantoso. Mi terapeuta me sugiere una terapia que está muy de moda hoy, muy en boga, con resultados extraordinarios, a través de psilocibina. La psilocibina es una sustancia que está dentro de los hongos que nosotros conocemos como cubensis, que en realidad acá se los llama cucumelo, en Brasil cugumelo, en México los San Isidro, creo. Bueno, van tomando diferentes nombres. En realidad el tratamiento no es... Hay diferentes tratamientos. Yo hice un tratamiento de microdosis. Es una dosis que es la 20ª parte de una dosis alucinatoria, donde te permite manejar, operar equipo, es decir, hacer una vida normal, y actúa desde la neuroplasticidad cerebral. Está indicado con resultados extraordinarios en estrés postraumático, en depresiones, en adicciones, como alcoholismo, cocaína, bueno, una infinidad de cosas. Hay pilas de experiencia que si yo por ahí tengo miedo de sobreabundarte en relatos, pero hay experiencias que han hecho en Estados Unidos. A ver, no precisamente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos todo lo que hace a los psicodélicos formó parte del movimiento contracultural de los 60, 70. Nixon atacó por el lado de los psicodélicos, demonizó plantas que eran maestras, y realmente hubo un abuso. Cae el cannabis. Cayó todo en la misma bolsa, demonio y otra cosa. Prohibir lo que la naturaleza da, en realidad... Sí, aparte que ya lo vamos a charlar, pero tenemos data histórica de hace miles de años. El hombre de las cavernas, en los pictogramas, encontrás indicios de la parte espiritual que le proporcionaba el hongo. Consumo de setas. Este tipo de hongos. Pero lo encontrás en cualquier cultura. Andá a los oráculos de Grecia, los rituales de Eleusis, todo ese licor que se tomaba estaba hecho a base de hongos, los chamanes de Siberia, a donde quieras, es decir, en Turquía, donde se te ocurra, forman parte, digamos, de lo que fue la parte espiritual del hombre. Hay teorías mucho más complejas, como la de Terence McKenna, donde habla del monoparlante, que en realidad a través de la ingesta de este tipo de hongos se desarrolló una evolución. Una evolución en el mono y el recurso del pensamiento, de la espiritualidad, etc. Y bueno, nos llevó a lo que son. Liguémoslo. Sí. ¿Cómo funcionó ese en Horacio? Bien. Ese acceso a esa microdosis, en esa terapia, en ese momento, hoy, moderno, del consumo de ese hongo que McKenna plantea que hizo que evolucionara al humano de hoy. Primero, yo no tenía prejuicio de cara a tomar un enteógeno, como se los conoce, porque son plantas. ¿Con ningún tipo de enteógeno? No, porque yo había hecho una experiencia de búsqueda personal. Un par de años antes había ido a vivir a una tribu Shipibo en Perú, en el Amazonas peruano. ¿Shipibo con Ivo? Shipibo con Ivo, correcto. Pero también conocí tribus ayánicas, es decir, recorrí, estuve un tiempo suficiente como para que cuando vos superás el choque cultural del primer impacto y te adaptaste, te adecuás, fascinante entender el espíritu de las plantas. De algún modo desromantiza, digamos, la visión que uno puede llegar a tener de la selva. Claro. Es más áspero. Pero, fíjate vos las cosas. Uno teme cuando va a la selva al jaguar, a la anaconda, etc. Si vos no, territorialmente no los invadís, jamás te van a molestar. Sin perjuicio, el bicho más dañino que hay en la selva son los narcotraficantes, los cocaleros, los madereros furtivos, otros que son chaluperos, que son los piratas del río. Ese es el verdadero peligro. No la selva en sí misma. Cuando vos aprendés a interpretar como interpreta el shipibo la naturaleza, es decir, jamás depreda, jamás mata. Está en comunión. Está en comunión.
Cuando vos interpretás eso y a su vez interpretás el espíritu de la planta y conectás con ese espíritu a través de sus ceremonias, de sus rituales, bueno, cambia tu... ¿Ahí ya hubo un quiebre? Sí, sí, yo tengo una formación técnica, digamos, yo me formé académicamente dentro de cuestiones técnicas, es decir, muy estructurado. Me costaba entender todo esto, pero cuando vos entras en comunión con este tipo de plantas, de espíritus, enteógenos, que reside un espíritu dentro de la planta, que son plantas maestras, porque te enseñan, bueno, te cambian los conceptos. ¿Con qué arrancaste allá en Perú? Allá en Perú, bueno, o sea, cualquier tecito que te ponen del bonete. Sí. Pero o sea, las primeras experiencias fueron en ayahuasca. Yo fui... No arrancaste con hongos. No, el hongo ni lo conocía. Claro, por eso viene después en microdosis. Sí. Por eso me interesa saber qué despertó también. Yo arranqué con ayahuasca, sananga, bueno, hay infinidad de cosas. Cambó, rapé, yurema, infinidad. Pero lo mío pasaba por ceremonias de ayahuasca, al punto que ellos son muy respetuosos, hacer muchas ceremonias, pero eso es extraño. Como yo aparentemente padecía de una patología que según el chamán, razón por la cual yo caigo en esta tribu, lo conozco acá, hago una experiencia de ayahuasca, como quien toma una medicina con la nariz tapada, descreía totalmente de esta cuestión, de este proceso. En medio del proceso me doy cuenta que realmente hay algo poderoso y el chamán me dice, a vos no te trataron, mejor dicho, a vos te trataron una patología que vos no tenés. El tipo no me conocía, te aseguro, no sabía ni quién era y era real, desde niño me trataron una epilepsia. Toda la vida anticonvulsivos, yo dejaba de tomar los anticonvulsivos y quedaba como en ausencia. Con ataques. Como el chavo cuando le daba la chiripiorca, que quedaba ahí clavado. Mirá. A ver, la epilepsia se manifiesta de 100 maneras diferentes. La más común es el tipo que queda tumbado en el piso, sacudiéndose, echando espuma, etc. Yo tenía otro tipo de epilepsia, de ausencia, de visiones. Por suerte me calificaron de epiléptico y no de esquizofrénico, porque claro, porque de niño explicarle a tus padres que escuchás voces, que ves cosas, que toda la vida anticonvulsivo, hasta que en determinado momento me dicen no podés tomar más o tomar un medicamento Tegretol porque te está afectando ya las coronarias de tantos años. Me cambian por otros anticonvulsivos, pero el anticonvulsivo te plancha el cerebro. Claro. Y el chamán te vio y te dijo... Sin conocerme, vos tenés un desorden energético. La planta me trató diferente al resto del grupo. Vos cuando haces una experiencia, una ceremonia, al día siguiente se hace... un círculo de integración. Un círculo de integración que en realidad es como una terapia de grupo. Porque a veces la planta, el mensaje que me da a mí es para vos, para el grupo, o el tuyo es para mí. Entonces se vuelcan las experiencias y cada quien toma lo que le parece. Éramos 15 personas, casi todos psiquiatras, psicólogos. A la mañana siguiente, cuando empieza la devolución, arranca un psiquiatra diciendo que bueno, que cuando vi a la abuelita, como en la jerga la llaman a la ayahuasca, porque la abuelita es una abuela severa, la ayahuasca es severa. Si uno no larga el control, pero la abuela te lo hace largar. Te pega una paliza y la madre. Te lleva la planta donde debes ir. Bueno, en la mañana arranca un psiquiatra diciendo, bueno, cuando vi a la abuelita me dijo, y entonces apareció mi mamá, que había muerto hacía 27 años, y pude hablar tal cosa. Terminó de hablar y yo me acuerdo de mi pensamiento en el momento. Y pobrecito el que cae en manos de este psiquiatra. Era mi pensamiento estructurado. Prejuicioso. Dije, están todos locos. Sí, una psicóloga. Bueno, cuando vi a la abuelita me metí por las raíces y cuando vi cómo pulsaba la tierra, entendí el concepto de Gaia y la armonía. Están todos locos, dije yo. ¿Qué abuelita? ¿De qué hablan? Siguió, yo era de los últimos. Cuando llega mi turno, lo miro al chamán y le digo, ¿o me diste de otro frasco? Y le digo, yo no vi a ninguna abuela, a mí no me habló nadie.
Era como si me habían metido dentro de un, ¿cómo se llama? Calidoscopio. Un calidoscopio. Imágenes, colores, como experiencia jipona, le digo. Fue interesante, pero no. No hubo nada trascendental. Nada, me dice. Yo en un momento te tuve que ayudar, me dice. Ah, sí, recuerdo vagamente. Me llevó a experimentar la muerte. Experimenté. Es muy difícil de transferirlo en palabras. De forma verbal, sí. Pero experimenté. He pasado por la morir. experiencia, sí. Y si te parece poco trascendente. Mira, la verdad que yo no es que sea intrascendente, pero no es el tipo de mensaje que vine a recibir. Y nada más. Sí, imágenes todas inconexas, eran como una sucesión de fotos que me pasaban, que ni siquiera eran de este siglo. Trineos tirados por caballos, no tenía nada que ver conmigo. Entonces el tipo me dice, mira, dice, vos te trato de una manera muy especial, porque vos tenés una energía diferente al resto del grupo. Me dice, en realidad, porque yo no tuve náusea, todo el mundo vomita 7, 8 veces, 3 veces, parecía un vomitorio romano, las pocas veces que volvía al consciente, vos veías que era dantesco. Sí, porque era un espacio reducido, bueno, había cosas que no estaban bien, digamos, organizadas. Dice, a vos te habló en un lenguaje críptico y la planta le habla en ese lenguaje solo a quienes pueden interpretarlo. Entonces le dije, mira, se habrá equivocado conmigo porque yo no entendí nada. Ya te va a llegar el mensaje, me dijo. Es más, dice, con vos quiero hablar aparte. Yo interpreté en ese momento que te me cerró la boca porque era el único detractor del grupo. No vaya a ser que me alborote la cerró el culo, claro. Como dicen en la calle. Dice, chao, con vos quiero hablar aparte, me dice. Bueno. Junté los bártulos de San Barbalde, Rolisec, colchonetas, porque están muchas horas. Me estoy yendo, me llama el chamán, y bueno, el tipo me plantea que si yo hubiese nacido en su cultura, yo hubiese sido educado dentro de lo que es el chamanismo. Yo interpreté en me está franeleando el ego para que me vaya calmo y a otra cosa. Y ahí me larga, dice, vos, me dice, toda la vida fuiste tratado por una patología que vos no tenés. Acá la psiquiatría moderna necesita ponerle rótulo a todas las cosas. Vos tenés un desorden energético. Yo puedo ayudarte a sanar. Cuando me dijo esto me quedé perplejo porque no me conocía. Te garantizo, no sabía quién era. Dije, ¿cómo sería el tratamiento? Dice, mira, para darte el tratamiento necesito que residas en la selva un par de meses. He hecho mucha locura en mi vida. ¿Por qué no una más, dijiste? Hasta me sonó una aventura. ¿Cómo? A una edad donde vos decís, debe ser hermoso. Ya estoy fuera de circuito, de todo. Dije, esto es un volver a las pistas, otra vez. Obviamente mi familia me puteó hasta en arameo. Pero como estaban ya acostumbrados a que tampoco le iba a dar bola, se dieron. Y me fui a Pucallpa. Pucallpa es una ciudad de frontera es la parte, digamos, de Ucayali medio sur. Al norte está Iquitos. En el medio está lo que arranca el Amazonas, todo Amazonas. A partir de eso, es como una frontera, es tierra de nadie. De nadie. Ahí habitan las tribus amazónicas peruanas. Pucallpa es como, a ver cómo te lo describo, la Villa 31, extendida para 300.000 personas. No hay autos, son todos como los tok-tok de la India, triciclos. Una clínica médica tiene el mismo aspecto que un corralón de materiales, es decir, es muy loco. Y se nota un clima donde hay narcos, donde hay cocaleros, donde hay algo muy raro, es fuerte, una energía muy fuerte. Me va a buscar el chamán, no me permite que me embarque solo a algún puerto cercano. Hacemos todo un derrotero de 12 horas hasta llegar a la tribu. Bueno, y de ahí es más, fue muy pintoresco. Si me voy a contándotela, nos olvidamos de nuevo. Era tener una idea de dónde viene tu primera experiencia, por lo menos con ese cambio
de percepción, de entendimiento, de decir, hay algo que me puede hacer ver las cosas desde otro punto de vista, soltando lo que el ego o mis traumas. Que desde la lógica... Es difícil de explicar, por eso la idea es muy difícil de llevarlo, conceptuar un poco. Exacto. Entonces, esto todavía no está investigado. Sí, hay gente... No me refiero científicamente que logren expresar cómo son esto los que mecanismos. Uno trata de contar, ¿viste? Es decir, lo que es imposible de explicar toda esta cuestión espiritual y hasta mágica. Claro. Es decir, a vos te pueden hablar de otras dimensiones, pero si vos alguna vez no te desplazaste a otra, y no lo vas a lograr creerlo o no creerlo. Cuando vos, en tu experiencia, ves entidades, estás en contacto, digamos, te vas de este plano, es inevitable un cambio que no tiene retroceso. Es un viaje de ida, como dicen. Tal cual. No cambia. Por eso está bueno entrar en eso, porque después vos de esa experiencia con la selva, llegás a un proceso de microdosis. Mirá la ayahuasquita. Esta es una rodaja de ayahuasca. Esto me lo regaló el chamán. Me dijo, no te lo saques nunca. Es una protección. Permiso. ¿Sí? Ahí comienza ese viaje después. Vos volvés de ahí y decís, quedo a mitad de camino okay. En una metamorfosis de abandonar mi vida empresarial, etcétera, a una vida más espiritual. Y fue una metamorfosis a media. El primer mensaje que me da la planta, la primera vez que siento que se comunica, en mi cabeza, lo entendés claramente, es algo muy loco, muy, muy difícil de explicar. Me dice, si seguís con esta vida, te morís muy pronto. Bueno, a partir de ahí me habló cuestiones de mucha intimidad, de mucha profundidad. Logré transitar pilas de cuestiones que me hubiesen llevado años y años de terapia, pero lo más interesante, lo que yo fui a buscar, que al principio me parecía un disparate, porque ¿cómo era el tratamiento? Me metían en un arroyo y me flagelaban con rama. Sí, o te daban una serie de té donde vomitas y largas líquido, que es imposible. ¿De dónde sale tanto líquido? Que la limpia. Ellos te limpian, te preparan para la medicina. Toda una dieta de plantas. Todo un dietado de plantas, de estos baños, de mapacho, bueno. Y yo pensaba, ¿qué carajo hago en medio de estos salvajes? ¿Qué carajo puedo aportarme que me flagelen con rama o que me hagan vomitar una semana seguida? Que me soplen polvo de tabaco en la nariz. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué hago acá? Decía. Lo concreto, yo luego de mi experiencia en el Amazonas peruano, nunca más volví a tomar un anticonvulsivo, nunca más tuve una convulsión. La epilepsia no es curable, se controla, pero nunca más tomé nada, nunca más tuve un inconveniente. Yo dejaba de tomar el anticonvulsivo y a la semana seguramente por ahí quedaba clavado. Bueno, está el caso en el documental de Netflix de Hongos Mágicos, Paul Stamets. Él comenta que su primera interacción con los hongos, al no conocerse, como una bolsa entera de psilocibes. Sí. Aclaro que no hacemos alusión a que nadie utilice, sino simplemente es comentar lo de la historia de Paul Stamets, que fue para mí algo trascendental. Él era tartamudo. Sí, supera su tartamudez. Y baja de la experiencia, sube un árbol en medio de una tormenta, pero inmediatamente después sana su tartamudez. Yo he tenido también experiencia con psicodélicos, varios, y es un antes y un después. Totalmente, un camino de ida, de retorno. Ahí evidentemente que... Es la neuroplasticidad cerebral. Cuando vos ingerís este tipo de sustancias, es todo un proceso que te lo puedo describir. Ahí vamos, dale. Bueno, en el caso de la psilocibina, vos tenés óxido de psilocibina. Cuando vos lo ingerís, va a tu estómago. En tu estómago, por acción de un inhibidor de la monoaminoxidasa que libera tu hígado, o podés ingerirlo como pérgamo o salvia... Bueno, no me acuerdo. Salvia siria. O, bueno, hay distintos. La misma ayahuasca, la liana de la ayahuasca es un inhibidor. La chacruna es donde está la dimetiltriptamina. Bueno, estos inhibidores de la monoaminoxidasa permiten que se transforme en tu estómago el óxido de psilocibina en psilocina, que es un neurotransmisor. Molecularmente es casi idéntica a la serotonina.
Entonces, este neurotransmisor va a los neuroreceptores de la serotonina, los engaña, por decirlo de algún Hola, modo. soy serotonina. Soy serotonina, se llaman 5-HT2A, para el que le interese Sí, por supuesto. profundizar. 5-HT2A son los neuroreceptores. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, estos neurotransmisores vinculan áreas del cerebro que nunca están vinculados. Y que nunca se habían comunicado. Que nunca se habían comunicado, y a su vez inhibe el sistema nervioso por defecto. El sistema nervioso por defecto es donde reside el yo. Es decir, inhibe el ego, lo apaga el ego. Entonces la experiencia de psilocibina es una experiencia muy amorosa, donde vos de algún modo te vinculás a lo que te rodea, sea una planta, sea un animal, es decir, te vinculás amorosamente en una experiencia de psilocibina, abrazar un árbol en la naturaleza, por eso es importante el entorno. Contexto, el set and setting. Exactamente, la intención y el entorno. Entonces, abrazar un árbol o vincularte a cuestiones que para uno son intrascendentes, cobran una trascendencia diferente, cobran un significado diferente. Pero volviendo al sistema por defecto, al apagarse el ego o el yo, te permite abordar a veces blindajes, traumas que vos tenés, que en general cuando uno lo asocia a en realidad uno viene una emoción asociada, digamos, a ese trauma. Recuerdo, Es decir, claro. si fue algo angustiante, bueno, vinculás a la angustia y es lo que te blinda y te bloquea de poder ingresar, o al revés, te despierta ira porque te sentiste traicionado. En ese momento, al desaparecer el ego, toda esa emoción se atenúa y te permite recrear la situación, la circunstancia, y atravesarla desde un punto de vista diferente, alternativo. Te permite escuchar, te permitís ver la posición del otro, o partes segmentadas que vos borraste de tu memoria, recordarlos. Vívidamente. Vívidamente, Sí, como sí, un narrador volver a estar omnisciente ahí. donde hasta ves objetos que se te habían borrado de tu memoria. Es como volver a ese momento. Y digamos, esta alternativa que te da de verlo de un punto de vista diferente, te permite a veces transitarlo, superarlo, lo que te llevaría a lo mejor años de terapia. O décadas. Pero esto siempre bajo supervisión de terapeuta, médico. Esto no es para hacerlo lúdicamente. No, hay que ser muy respetuoso porque son entidades. Son entidades muy, muy, muy ancianas, muy sabias. Bueno, me gusta cómo lo llamaba María Sabina, los niños santos. Los niños santos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la ayahuasca es la abuelita, es severa, es dura. Los niños santos son juguetones, te conectan a un estado de amorosidad, etc. Bueno, vuelvo a cómo entro yo en esto. Me da, sabiendo que yo no iba a tener prejuicio de cara a tomar estos honguitos en microdosis, me da un tratamiento de microdosis. Le digo a mi terapeuta, ¿dónde lo consigo? Búscalo. ¿Vos estabas con depresión post-selva? No, yo entre la selva y el infarto que me lleva a la depresión habían pasado 2 años. Bien, perfecto. Pero o sea, que hubo un desencadenante que es la vida cotidiana. Exactamente, yo cuando vuelvo, por eso te digo, quedo a mitad de metamorfosis. Tengo la intención, pero no alcanzó con la intención. Te estaba contando de este amuleto. Él me dice, no te lo saques nunca. Esto es una protección. Yo tuve toda una vida empresaria, no uso ni anillo, nada. Una vez me vi en el espejo con el amuleto colgando y dije, qué ridículo. Lo saco. Esa noche me infarté. Lo primero que pedí cuando estaba en coronaria, conectado a mirá, el amuleto. Si querés me voy así. Pero tráeme. Me dejaron colocarme el amuleto para atrás, si lo tenía, digamos, el cuello para atrás. Yo digo lo mismo. A veces uno no entiende cómo funciona la magia, pero termina siendo testigo. Pero es... Y hasta protagonista, ¿ves? Esto fue clarísimo. Es impresionante.
Cuando entraste con el tema de los hongos, haces tus micros, sanás. ¿Cómo entro al tema de las micros? Busco, esto es como 15 años atrás. Claro, eso te iba a preguntar, El hace cannabis. mucho tiempo. Claro. El cannabis hace 15 años atrás, al no haber una regulación, ¿no? Si vos tomabas, era cuando fue el furor del aceite canábico, donde el aceite canábico lo curaba todo. Hasta la caspa en la canasta familiar, epilepsia, glaucoma, todo. En aquel momento vos comprabas, ¿por dónde? Por internet, y te podían mandar aceite de coco, aceite de canola, aceite de motor, qué sé yo, te podían mandar cualquier cosa. En el mejor de los casos, el aceite canábico que podías llegar a recibir era altísimo en THC y sin cannabinoides, porque no existían genéticas que a lo mejor pero sin irnos por el cannabis. Estaba sujeto al engaño. Claro. Sentí que era algo parecido en ese momento, donde yo busco por internet. ¿Permiso? Sí. Yo busco por internet e indudablemente encuentro. Buscabas psilocibina. Exacto, pero si vos en la cápsula te ponían, qué sé yo, una gírgola molida, ¿cómo puede distinguir? O si te ponían azúcar impalpable, es decir, mal no te iba a hacer, bien tampoco. No, claro. Desconfío, nada me daba la seguridad de cara a qué iba a tomar y decido yo hacer mi propio cultivo. Hoy me doy cuenta que tuve más suerte que cabeza. Pero estamos hablando de hace 15 años atrás. O sea, era todo recontra ilegal. No, te estoy hablando de muy pocos años atrás. Sigue siendo ilegal hoy. Sí. Hoy es ilegal. El cultivo de hongos, sí. Sin perjuicio, por ejemplo, la FDA está en el 4º paso del protocolo de aprobación. Es más, hay estados de Estados Unidos que han, digamos, que si bien no lo han aprobado, ha autorizado la investigación. O queda a criterio del juez, despenalizado. Queda a criterio del juez si fue algo lúdico, si fue algo terapéutico. Por eso se están haciendo pilas de investigación y está avanzando muchísimo. Se suponía que hace un año atrás iba a pasar el 4º paso del protocolo, pero vos no te olvides que acá hay pilas de intereses alrededor del tema. El tema está planchado. Hay una serie hermosa que lo muestra ahora que está hace poco de dibujitos, que se llama Efectos Colaterales. Sí, extraordinario. Es extraordinario. Bueno, pero eso manifiesta claramente toda la industria que hay, todos los intereses que hay detrás. Por supuesto. A ver. Pero bueno, la gente se va enterando y hay cosas que son inevitables, porque yo cuando incursiono también por un problema de depresión y distintas cosas que me iban pasando en la vida en los psicodélicos, fue un cambio rotundo de vida. Entonces es inevitable que la gente empiece también a incorporarlo, que diga, che, yo quiero probar melena de león, que ahora nos vamos a meter, porque simplemente la gente... Eso es distinto porque no es psicodélico. No hay psicodelia. Pero sí tienen un proceso, está el hongo de la inmortalidad, a nosotros le dimos al Reishi a mi viejo antes de la quimio. Hay más específicos, porque cada vez... A ver, convengamos, si vamos al tema de los adaptógenos. Los adaptógenos, hoy por hoy, para mato, a sal, son suplementos dietarios. Es medio peyorativo eso, pero están regulados. Sí. En un gris. En un gris, no están regulados. Porque depende de una cierta trazabilidad, y a su vez, como no lo conocen, son máquinas de impedir. Claro. Por más que uno quiera buscar la legalidad, porque esto no tiene nada extraordinario, no tiene psicodelia, que es lo que han demonizado. Entonces, es una medicina, la medicina tradicional china tiene 5.000 años en uso de estos adaptógenos. La medicina ayurvédica hace 3.000 años que lo usan. Es decir, que los occidentales lo hayamos descubierto ahora es de puro salame. Sí, y que sea psicoactivo, psicodélico, y se prohíba por eso es absurdo, porque hoy se está viendo que, por ejemplo, el THC hace sinergia con el CBD, si no, no entran a funcionar en el organismo. Entonces te das cuenta que hay un uso todavía no todavía que no muy es desarrollado, sino que es medicinal. Exactamente. Entonces, ¿Qué hongo destacarías vos hoy de tu lista de 10 hongos favoritos? Nosotros cultivamos y elaboramos, no en todos los casos cultivamos, pero en muchos sí,
los principios activos, pero elaboramos 20 adaptógenos diferentes. Okay. Los nombramos todos, si querés. Los más conocidos. Los más conocidos son el melena de león. ¿Qué hace la melena de león? El melena de león es un nootrópico. Para que la gente entienda El melena de león es un nootrópico. ¿Qué significa esto? Es un neuroregenerador. Te va a generar nuevas neuronas, te va a dar recubrimiento de mielina donde te esté faltando, mayor número de dendritas, que serían las estrellitas con las que uno identifica se generan la esos cola. Enlaces neuronales. Eso hace enlaces neuronales que se transforman en nuevas sinapsis. Las nuevas sinapsis, para resumirlo, es como que amplías tu disco rígido. Claro, por eso más se calles, utiliza, más rutas. Claro, pero fíjate vos, se utiliza con resultados extraordinarios en el Alzheimer, en el Parkinson, ELA. Ahora están experimentando en niños con Asperger, con autismo, con resultados, pero fabulosos. Wow. Increíbles. Sí. En realidad, el melena de león tiene diferentes propiedades, principios activos. Los más famosos son la ericenina y la ericenona. El melena de león actúa en tu cerebro y en tu segundo cerebro, que es el intestino, que ahora estamos descubriendo que tiene funciones tan importantes porque consideremos que el 90% de la serotonina se genera en el intestino, que es lo que nos permite ser felices. He escuchado por algunos chamanes que decían cuida la comida, la digestión. Bueno, por eso le dan tanta bola al dietado. Vos antes de una ceremonia tenés que hacer un dietado. Los hipivos son extremos, por ejemplo, vos no podés consumir carnes rojas. Si comés pescado, tiene que ser pescado no depredador, el que come yuyitos, es decir, vegetales, no sexo, nada que pierdas tu energía vital y que de algún modo te lleve en un estado ya a la ceremonia donde vos estés perceptivo. Es fundamental el tema del dietado. Es fundamental el tema del dietado en todo. Sí, porque si no después tomo melena de león para recuperarme y sigo alimentándome mal y sigo haciendo las cosas mal. A ver, la ericenina va al cerebro, la ericenona va al intestino. Entonces, por ejemplo, con la ericenina vos podés abarcar neuropatología como el Alzheimer, con resultados increíbles. No lo revierte, pero lo frena y le da nuevos circuitos. El Parkinson lo detiene también. Obviamente, todo esto siempre bajo la supervisión de un profesional. Esto, si bien están considerados suplementos dietarios, hay que tomarlo con pinzas. Es decir, no todo lo que es natural o que ofrece la naturaleza es sano, absolutamente. Por supuesto que no. Hay hongos, yo digo que todos los hongos son comestibles. Y algunos, flores una sola vez en la vida. Hay flores que son venenosas. Por eso, entonces, de pronto, el melena de león, el esnovismo que hay en este momento de cara a todo lo que hace adaptógenos, hace pensar que es algo totalmente inocuo, y no es así. Siempre tiene que haber una supervisión de un médico que perfile, porque si bien no tienen toxicidad, porque es una de las condiciones que debe tener el adaptógeno, no significa que no tengan antagonismos con determinados medicamentos o con determinadas patologías, que a veces, en lugar de equilibrarlas, las potencian. Los adaptógenos actúan de una manera inespecífica en el organismo. Se supone que es el eje del hipotálamo, hipófisis y glándulas adrenales. La glándula adrenal, a través de la hormona, le indican al hipotálamo dónde tenés vos tu problema. Entonces, esto lo escucha un médico y me pega 3 cachetadas. No, bueno, sí, pero es para abrir un poco resumirlo. Sí. Entonces, si bien actúan de una manera inespecífica, todos actúan como moduladores, regulan, buscan lo que se llama la homeostasis, que es el equilibrio de tu sistema. Siempre buscan el equilibrio. Entonces, actúan de una manera diferente de la medicina alopática a la que nosotros suscribimos. Vale decir, yo siempre doy este mismo ejemplo. Es decir, vos tenés, por ejemplo, un dolor de cintura. Te dan una monodroga, un solo fin. Anaflex, Flexicamin, cualquiera. Ibuprofeno.
te dan, ¡pum! La primera toma a lo mejor no, pero la segunda desaparece el dolor. Doc, pero ahora tengo un agujero en la panza. Para eso tenemos el Taural. Taural. Doc, el Taural me subió la presión. Tenemos un beta bloqueante. Y es una rueda infinita de estabilizar todo. Exacto. En cambio, el adaptógeno, por ejemplo, en los casos de cáncer, por ejemplo, en realidad, ¿qué hace el adaptógeno? Baja el cortisol en sangre. El cortisol es aquello que a nosotros nos ayuda a soportar una situación traumática. Vos estás por chocar y sentís la adrenalina, el cortisol, de golpe te protege, te ayuda a transitarlo. Te dan una noticia muy angustiante, eso te da soporte, te ayuda a transitarlo. Cuando vos tenés un estrés sostenido en el tiempo, eso se convierte en veneno en la sangre. Exacto. ¿Qué hace? Deteriora tu sistema inmune y ahí vienen todas las enfermedades autoinmunes. Fibromialgia, un cáncer, un bobazo. Sí, buscad la que quieran, porque ahí me aparecen todas. ¿Cómo actúa la medicina? A ver, con esto tampoco quiero... No estamos haciendo una panacea de no, porque hay pilas de medicamentos que han salvado... Pero como se está hablando tanto de la melena de león, del reishi, de la gírgola, y de un montón de adaptógenos, inclusive los psilocibe, estaba bueno que alguien tan apasionado, tan metido, y con tanta experiencia personal, también informe a la gente de esas dudas, ¿viste? Que tratan... Hay gente hoy que va al gimnasio y ya está consumiendo Cordyceps. Claro, pero, a ver, si bien son energizantes para deportistas de élite, ¿vos sabés cómo aparece el adaptógeno en el mundo occidental? Esto fue durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética apuesta a sus atletas como agente de propaganda del régimen. Entonces, un tal Lazarov, que era un científico, empieza a investigar diferentes plantas que encuentran en Siberia y descubre la rodiola, que es un adaptógeno extraordinario. Rodiola. Rodiola rósea. La rodiola es una planta carnosa que da como una florcita amarilla parecida a una rosa. Pero fíjate vos las condiciones en las que crece la rodiola. A menos de 20 grados, entre 20 y 50 grados bajo cero, que no existe vida prácticamente. Esa es su capacidad de adaptarse al medio, y esa capacidad adaptogénica se supone que es lo que le transfiere al individuo que la consume. De ahí deriva el nombre de adaptógeno, que se lo pone este tal Lazarov. Es una época, vos sos mucho más pibe, pero yo me acuerdo, que era muy joven, pero me acuerdo que en esa época el medallero olímpico, el 80% se lo llevaba a la Unión Soviética. El milagro era esta rodiola, que no es un euforizante, no es es decir, simplemente te da mayor oxigenación muscular, más cardio, bueno, pilas de prestaciones tienen. Esto lo trasladan al programa espacial, porque en esa época, cuando bajaban los astronautas, tenían que hacer una cuarentena de 28 días, una cosa así, hasta que el organismo se adaptaba nuevamente a la gravedad, etc. Utilizando, se dan cuenta que con la rodiola, en 72 horas el tipo estaba okay. Lo copia la NASA, bueno, y todo esto deriva en el estudio de los adaptógenos. Por parte de los occidentales, porque insisto, esto en la medicina tradicional china hace 5.000 años. El reishi era el hongo de la inmortalidad que solo el emperador lo podía consumir. Qué mezquino el emperador. Qué mezquino el emperador. Después se amplió el espectro. Alguno consiguió ahí una esporita. Pero, claro. Vuelvo a que son los adaptógenos y el melena de león. Son grandes moduladores, reguladores, equilibran. Entonces, en el caso del cáncer, resumiendo de una manera demasiado escueta, ¿qué tenés vos? La quimioterapia, rayos o algo más cruento que la cirugía. ¿Qué hace la medicina, el oncólogo hoy? Quimioterapia, te dan veneno en la medida que mate más células cancerígenas que células buenas, la quimioterapia sirve. Cuando eso se equilibra, no va mal la quimioterapia. El rayo, si bien cada día los instrumentos que se utilizan, los equipos que son cada día más precisos, todo lo que está delante del tumor lo quema. Esto actúa diferente, es decir, ¿qué hace? Inhibe la angiogénesis, que es la alimentación del tumor, a través de vasos sanguíneos, etc. Inhibe esos vasos y lleva a la apoptosis, que es la muerte de esas células cancerígenas.
Esto se hace a través de polisacáridos péptidos, de crestina, es decir, hay estudios académicos, esto no es mágico. No, no, no. Es decir, en Japón, por ejemplo, el cola de pavo, en los casos oncológicos, está indicado como coadyuvante, es decir, suma a los tratamientos. Yo te puedo contar testimonios de gente que sigo, porque le proveemos el cola de pavo, donde, por ejemplo, una persona empezó a tomarlo, cuando le estaban haciendo rayos, etcétera, siempre oculto el oncólogo, porque como que está tomando, no sé, algo de brujería, qué sé yo, hay mucho prejuicio. Hay mucho prejuicio. Y nos enseñan desde chiquitito, no, porque el hongo, que son venenosos, y si vos ya ves un hongo y se te frunce el alma. Es cierto, es verdad. Esto es real. Entonces, desde ese prejuicio uno tiene... Entonces, esta chica, una chica de unos 46 años, un cáncer de garganta, no lo quería tomar, que si lo tomaba, bueno, una historia muy larga para relatártela. Decide tomarlos, a los 15 días va a su sesión de rayos, que no era su oncólogo, sino era quien le aplicaba los rayos, la revisa, tanto la revisa que la tipa se asusta. Doctor, ¿qué pasa? No, dice que esto que debería estar mucho más inflamado, por los rayos que te hice hace 15 días, no está tan inflamado. Y a su vez, se redujo el tumor. Dice, ¿vos estás haciendo algo diferente? No. Yoga. Negó rotundamente. ¿Qué pasa, loco? Neptuno también está aprendiendo adaptógeno ahora. O sea que tenemos una línea veterinaria de adaptógeno. Wow. Se están utilizando muchísimo para... Bueno, nosotros utilizamos en su momento cannabis para la perrita que tenía mi mamá. Claro. Tenía problemas neurológicos y... Sí, la reguló. Había quedado un día así de costado. Y con el cannabis se restableció. Sí, a ver. Es cuestión de abrirse a las medicinas. Esto no hay duda. No, bueno, mi papá, yo siempre lo cuento, mi papá tuvo un año que no sabían qué tenía y un día le diagnostican un cáncer que era la mitad del tamaño del tórax, del cuerpo. Y le dimos Reishi. Él tomaba 9, 10 medicaciones derivadas de la morfina para cuando iba a empezar el tratamiento de la quimio y todo, pero ya tenía tantos dolores que ya él venía con una terapia del dolor. Y nosotros con el cannabis, ellos siempre fueron anti todo, claro, empezó a fumar y dejó 8 o 9 de las medicaciones, creo que se quedó solamente con una medicación que era para la presión, más el té de Reishi que le iba preparando mi hermano, y mi viejo está sano absolutamente de todo. O sea, hoy, personalmente para mí, por eso digo, no hago tampoco alusión a que los adaptógenos son magia, pero voy viendo casos de personas que los consumen y hacen sus quimios, y gente que no los consuma y hace sus quimios, y el que lo utiliza tiene muchísimos más beneficios y otro tipo de desarrollo. Mi viejo se curó, ¿no? Entonces lo llevé a hacer ayahuasca, pasó por varias... Sí, una búsqueda. Experiencias, pero es asombroso porque te das cuenta, decís, che, qué potencial que tiene esto hoy para... Extraordinario. Y se está investigando, ahora se está haciendo seriamente. A ver. ¿Cómo se llama tu marca, Horacio? Hongos Gen G. Lo vamos a poner después acá en las redes. Bueno, y todo para que la gente se pueda contactar y... Sí, excelente. Vos trabajás aparte con médicos en todo el país. Sí, todo... Mira, el trabajo nuestro, será porque soy jovato también. Más joven. Espíritu joven. Espíritu. Más que apostar a las redes sociales, etcétera, nosotros nos vinculamos a profesionales. Y a su vez estamos permanentemente buscando nuevas tecnologías, equipamiento, tratando de ser menos alquimistas y más un laboratorio científico. Es decir, entendiendo conceptos, digamos. ¿Por qué? Porque los adaptógenos son sinérgicos entre sí, es como que se potencian. Vos podés decir el Cordyceps que es un energizante y el Reishi que es un ansiolítico, por ponerlo en título. Si tomás los dos, vos decís, bueno, se contraponen. No, porque el Cordyceps no es un euforizante, te da un plus de energía, te da oxigenación muscular, cardio, etc. Y el Cordyceps no es un ansiolítico específicamente, simplemente te quita la angustia del día a día,
regula un montón de mecanismos. Entonces, esa sinergia hace que potencie las propiedades de uno y de otro, y es lo que el profesional debe evaluar en la persona. Por ejemplo, vos tenés un tipo que tiene una fatiga crónica reactiva al trabajo. Entonces, el tipo el 80% de la población hoy. Bueno, tal cual. Si vos le das al tipo nada más que Córdice, Porrodiola, que son energizantes, donde le va a dar un plus de energía, y el tipo está reactivo porque labura 12 horas y porque lo descerebra y porque ese laburo lo está matando, en lugar de laburar 12 horas va a laburar 16 o 14. Es decir, le estás agudizando el cuadro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Darle el Reishi para que el tipo baje, tome conciencia de cuál es su verdadero problema, y el energizante. Pero vos lo que tenés que atacar lo que le está generando cortisol, que lo está llevando a este estrés sostenido en el tiempo, que es lo que lo llevó a la fatiga. Si vos atacás nada más que la fatiga, a lo mejor no lo estás ayudando, al revés, le estás poniendo una curita en la herida. Peor, le estás agudizando el problema. Entonces, por eso, siempre el profesional debe ser el que evalúe. El profesional tiene que ser alguien que haga medicina integrativa, medicina ayurvédica. Es decir, hoy por hoy hay muchísimos médicos que están dando apertura a este nuevo tipo de medicinas alternativas. ¿Cómo lo aceptan la comunidad médica a esto? ¿Es amplia la aceptación? ¿Es reducida? ¿Va progresivo? Cada día más. Nosotros trabajamos con más de 80 profesionales de la salud acá en Rosario. Y cada día, si bien mi trabajo era la militancia con los médicos, ahora logré que, por ejemplo, yo soy un profesional amigo de fulano, trabajo en la misma clínica, me interesa, ¿dónde puedo instruirme en el tema? Contame. Es decir, hay una apertura. Claro, porque a los médicos no le enseñan en la facu adaptógenos. Ahora sí, ahora hay cursos de posgrado, en el cual ahora me han involucrado en un curso de posgrado en medicinas alternativas. Qué sé yo, será que sé 3 páginas más que los médicos. A ver, yo soy intenso, digamos, me he metido mucho en el tema, pero por ahí uno tiene el síndrome este del impostor. Del impostor, decir. Pero no, de a poco uno va entendiendo, y más entiendo, más me doy cuenta que el profesional debe perfilar a la persona y decidir qué adaptógenos, cuál es el cóctel que debe tomar y cómo. Entonces, para el cáncer, los tipos, de acuerdo al tipo de cáncer, una serie de cuestiones, evalúan. Pero en general se utiliza el reishi para bajar el cortisol, el cola de pavo para levantar el sistema inmunológico, el shiitake, depende si es en el hígado, en el intestino, es decir, el maitake, es decir, hacen un combo y dan cargas intensas, con resultados increíbles. Esta mujer te estaba contando, yo empiezo a hablar y me voy de tema en tema. Esta mujer del cáncer, por ejemplo, le pregunta a él que le estaba haciendo rayo, ¿qué estaba haciendo distinto? Y dijo, no, nada. Bueno, dice, está dando resultado el tratamiento que estamos haciendo. Bárbaro. De ahí se va a su oncóloga, lleva el laboratorio nuevo. Cuando te empiezan a hacer quimioterapia, una de las primeras cosas que miden el recuento plaquetario, porque se sabe que a partir de que te dan la quimioterapia cae violentamente. Le dan los laboratorios, los compara con los otros, mira uno, mira otro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo diferente? Pero así no le dio opción. ¿Qué estás haciendo diferente? Esto no es normal. Y con mucha timidez sacó el frasquito de cola de pavo y dijo, estoy tomando esto, que hace una gente, que bla, bla, unos ingenieros, que están. Le da el frasco. Mira. ¿Qué es el trámite de versicolor? No sé, a mí me dan esto, yo lo tomo así, así. La tipa tenía el doble de plaquetas con lo que había arrancado. El doble, en 15 días. La oncóloga le dice, no sé qué será esto, pero seguí tomándolo. Y dame el teléfono de esta gente. Quiso saber qué era. Me llamó, investigó, hoy por hoy nos deriva. Es muy ortodoxa, lo usa como coadyuvante, que realmente es lo que es. Pero se rindió las pruebas. ¿Se abrió? ¿Algo se abrió. Colocó? Igual es una persona muy ortodoxa. Hay otros que ya te digo, no hay peor converso, no hay peor fundamentalista que un converso. Es decir, hay tipos que cuando lo descubren se enloquecen y quieren. Y esto hay que conocer, entender, porque tienen pilas de antagonismos. Hay
no todo el mundo puede tomar adaptógenos y sin embargo se utilizan como suplemento dietario. Vos vas a cualquier dietética y encontrás el adaptógeno que quieras, pero por ejemplo casi todos los adaptógenos son anticoagulantes, entonces una persona que está anticoagulada no lo puede tomar. Entonces, no porque si no está anticoagulada, vos te van a sacar una muela y vos estás tomando adaptógenos que son anticoagulantes, a lo mejor no te coagula. Es decir, no es para vender miedo, pero esto no es como el Redoxon que vos tomaste vitamina C y lo que tu organismo no asimiló lo eliminaste con la S, con la orina. No. Hay medicamentos, por ejemplo, hay adaptógenos como la ashwagandha. La ashwagandha es una raíz, es la medicina dentro de la medicina ayurvédica. Pero, por ejemplo, una persona que tiene problemas de tiroides no la debe tomar a menos que el médico establezca la cantidad de ashwagandha que debe tomar, más si está tomando levotiroxina, para no acelerar demasiado. O, qué sé yo, vos no podés tomar, en una persona inmunodeprimida, vos no podés tomar nada que te levante el sistema inmunológico. Vos te hicieron un trasplante de órgano y te inmunodeprimen para que no tengas rechazo al órgano, y vos tomás cola de pavo y disparás. Te lo va a rechazar, claro. Entonces, esto no es para tomarlo alegremente, ni quiero vender con esto cáncer, de que cuidado. Pero bueno, siempre la supervisión médica. Bien. Consulten a su médico, según su patología. Médicos que estén alineados con la medicina ayurvédica, medicina integrativa, es decir, médicos que tengan apertura hacia esto, porque un profesional ortodoxo le dice, te dicen, esto es como la flor de Bach, dásela al gato, ¿no? O mandalo previamente a que lo vean por espectrómetro, huevada, disparate. Es decir, el médico ortodoxo no lo entiende, no le interesa entenderlo, y en realidad es una medicina alternativa, la llamamos alternativa, en realidad lo alternativo, lo alopático, tiene 100 años. La medicina a la que nosotros suscribimos la estableció Rockefeller en 1920 y pico, claro, que es donde desarrolló los laboratorios, etcétera, y de algún modo formó los médicos de cara. Desaparece el farmacéutico como el boticario, que era quien elaboraba las recetas magistrales. Hace poco estuvo un amigo, Mike Bifari, activista canábico, también ahora está en Estados Unidos, y él recorre viejas farmacias de Argentina, en distintos lugares, en los boticarios, donde ha encontrado frascos que decían aceite de cannabis, entre otra cantidad de... Él porque se dedica específicamente a eso, pero... ¿Sabés quién fue uno de los mayores cultivadores canábicos? El presidente Franklin de Estados Unidos era un canabicultor, en realidad era por el cáñamo. Igual que acá Belgrano, exactamente. Se dedicaban al cáñamo, por las sogas, por todo lo que proporcionaba el cáñamo. Mirá Benjamín. Pero uno de los más, uno de los que tenía cultivos monstruosos. Pero bueno, yo me voy de tema. Yo también, con rápido. Facilidad, estamos mareando acá la audiencia. La gente está acostumbrada. Porque y juro que no fumé nada, juro que no hay ninguna sustancia. Son conceptos tan complejos, sí, y que van tan de la mano con tantas cosas y tan integrales, que es inevitable. Es como la serpiente de Uroboro, ¿viste? Terminamos dándonos la vuelta y encontrando y conectándonos en el mismo lugar, porque es de ahí de donde todo nace. Me llama la atención, y por eso quería abordarlo, porque hoy hay una visión hacia tanto la parte física y biológica del cuerpo en cuanto a integrarse con adaptógenos y medicinas alternativas que son ancestrales, sí, pero también en cuanto a lo psicológico, porque como un médico queda asombrado por el conteo de plaquetas, sí, sí, un psicólogo también no entiende cómo una persona, después de una sola experiencia con un psicodélico, puede superar años, décadas. Adicciones como la cocaína. ¿Por qué? La cocaína exalta tu ego, te hace sentir capaz de hacer cosas que naturalmente vos no las harías. Bien, ¿correcto? Qué bueno exalta la definición, mirá. ¿No es cierto? La psilocibina es exactamente lo contrario, al punto que los yanquis llaman dosis heroica cuando vos consumís 5 gramos. Con 5 gramos
desaparece el ego, lo pulveriza. La llamada Actúa muerte del ego. exactamente al revés. Muere el ego. Muere. Y la cocaína lo pone arriba de todo. Entonces, son casi antagónicos, digamos, Claro. más que antagónicos, están en las antípodas. Tratamientos inmersivos de macrodosis, que los yanquis por la duda no lo hacen en Estados Unidos, sino que van a Jamaica, donde no está... hay un experimento que está en una experiencia donde llevan una persona alcohólica, una depresiva, uno con estrés postraumático que lo habían traído de Afganistán, no sé de dónde. Diferentes adicciones. Los tratan con macrodosis durante 2 semanas. Macroinmersivas, donde te controlan. Yo hice una macroinmersiva con terapeutas, etcétera, etcétera. Te acomodan en unos sillones muy cómodos, que se mueven. Te ponen un auricular con musiquita de cascada, y por donde se van comunicando contigo. Te ponen una serie de controles, te ponen como un visor de 3D para que quedes ciego, para que hagas un viaje introspectivo, no hacia afuera. En esas experiencias vos transitas lo que te contaba hace un rato, donde vos te metes realmente, vas a tus nudos. Ellos te llevan... Uno debe intencionar cuando hace una experiencia de esta, pero en realidad la intención siempre es un acto intelectual, donde uno supone qué es lo que vos estás necesitando resolver, y en realidad son inteligencias ancestrales tan sabias que te llevan a tus verdaderos nudos. Ellos te llevan donde vos debes ir. Son experiencias muy difíciles de transferirlas, de llevarlas a palabras, si son vivenciales. Yo en mi primera experiencia, la hago después del infarto, tenía miedo porque si bien tengo un cerebro de albondigón y me cuesta reconocer límites, sabía que no debía joder demasiado. Me dan, como soy grandote, una dosis de 4 gramos, pero estaba, digamos, asistido psiquiatra, psicólogo, es decir, era un grupo de gente que me estaba... ¿Te habían pedido alguna dieta previa también? ¿Cómo? ¿Te habían pedido alguna dieta previa? Sí, sí, por supuesto, siempre. Bien. Pero ellos sabían que yo tenía conocimiento de qué es un enteógeno y que... Bien, pero más allá de eso está bien que también la parte que lo lleva a cabo también... Es fundamental el dietado, prepararse, intencionar, el no sexo, es decir, una serie de cosas que te ponen perceptivo. Yo en esa experiencia, yo fui viudo muy joven. Cuando vos quedás viudo, enterrás con tu cónyuge proyectos, vida, todo. Es decir, es como que el duelo es como un reseteo donde vos volvés a tener que encontrar nuevos objetivos de vida y te quedan cuestiones no resueltas porque uno supone siempre que va a tener tiempo para charlarlo, para verlo, y bueno, te quedan esas cuestiones inconclusas. Yo no podía terminar mi duelo por todas estas cuestiones que había quedado, digamos, abiertas. A su vez yo nunca había podido llorar porque tenés que contener a tus hijos, porque tenés que estar firme y porque la sociedad te impone, el hombre no llora, el hombre... nunca había podido llorar. Y en esa oportunidad, primero pensé, no me movía la aguja. Dicen que cuando vos negás, le digo a mi terapeuta, che, esto no me mueve el amperímetro. Le digo, si hubiese fumado un porro, estaría mucho más conectado que ahora. Dicen que cuando vos negás, el efecto ahí es donde viene el batazo. Y ahí vino el subidón. De golpe, wow. En el subidón, de golpe, miro a un costado porque veo un movimiento, la veo a mi esposa. ¿Cómo te veo vos? La impresión, porque aparte vos no estás, si bien estás alucinando, a ver, si vos estás alucinando y mirás tu mano y ves un ojo en cada dedo, sabes que es una alucinación, por más que lo estás viendo y por más que quiera ver con la mano. Sabés que es una alucinación. Si ve que este techo de golpe baja o si esa pared se derrite,
sabes que estás alucinando. No deja de la percepción a veces de impactarte. Pero cuando vos ves una persona, te cuesta darte cuenta si... Claro, qué tan... O bien otras percepciones que te permite. La psilocibina es la única que te da un efecto que se llama sinestesia. En determinada cantidad de psilocibina, vos alcanzás un estado que se llama de sinestesia. ¿La sinestesia qué es? Te permite oír con tus ojos y ver con tus oídos. Es decir, saborear colores. Es algo muy, 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 muy difícil de transferirlo, es decir, es difícil de ponerlo en palabras. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo una vez un espectáculo de ópera. A mí la ópera no me gusta. Me habían invitado, no tenía más remedio, una de mis hijas me había invitado a ver una ópera. Qué sé yo no sé las historias para interpretar, ver un montón de tipos. Para mí iba a estar 2 horas ahí padeciendo. Embolado. Dije, por eso tampoco existen. Entonces lo hago lúdicamente. Tomé 1,5 gramos, que es una dosis, digamos, alucinógena baja. Le advierto a mi hija por las dudas el que había tomado. Si dije, si hago algo raro, por favor, sácame de una oreja. Si ves que me quiero tirar del balcón, sí. Frename. Para colmo, habíamos ido al paraíso, estábamos, si te daba vértigo. De golpe arranca la orquesta a afinar. ¡Wow! Y de golpe vi la música, materializarse en el aire. Y algo indescriptible. O, por ejemplo, escuchar un color. Escucharlo. Wow. Bueno, las teorías dicen que dicen que tenemos 26 sentidos diferentes, que tenemos 5 que percibimos y que los demás están adormecidos. Que en este estado no ordinario de conciencia uno conecta con estas conexiones que hace con áreas del cerebro que nunca están vinculadas, te posibilitan conectar con esos sentidos. Y la otra es que, en realidad, en un estado no ordinario de conciencia, se mezclan los sentidos. Toma la que quiera. Esto es a gusto del consumidor. Exactamente. Bueno, pero voy salpicando de un tema a otro. No, bueno, pero principalmente algo que se escucha mucho en rituales o en chamanes o en facilitadores es eso de ese sentido también de la intuición, que es un sentido que el humano ha ido atenuando. Porque hemos perdido contacto con la naturaleza, hemos perdido contacto con lo ancestral, es decir, la tecnología nos ha llevado cada día a divorciarnos. Sí, aparte a ir matándonos lentamente con distintos tipos de acciones y consumos. Y que te anulan creatividad también. Yo me acuerdo cuando era pibe que obviamente no existía ni la informática, ni la pantalla, ni la tele. Yo me acuerdo cuando apareció la tele. Entonces te obligaba a ser creativo para divertirte, te obligaba, qué sé yo, a inventar el juego, a inventar el trompo. A imaginarlo. A imaginar. Si para entretenerte tenías que tener creatividad. Hoy por hoy la pantalla, y ni hablemos de la inteligencia artificial, es decir, va anulando pilas de condiciones. No digo que sea mala. No, obviamente, pero como todo, bien aplicado es excelente, mal utilizado genera... La cuestión es que... daño. A ver, vuelvo al tema de los adaptógenos y el hecho que no existe regulación. Hay mucha gente que está trabajando a un nivel de laboratorio y mucha gente que quedó en la alquimia. Hoy por hoy hay elementos, equipos que te permiten cada día trabajar con mayor precisión sin apartarte del espíritu de la planta. Yo no hablo de sintetizar, sino simplemente de métodos de extracción que son extracciones más absolutas de principios activos. Entonces vos encontrás hoy en el mercado de las dietéticas, fundamentalmente, melena de león. La gente tampoco conoce y hay un esnobismo muy grande detrás de
todo esto. Es decir, ahora ha explotado, como en su momento fue el cannabis, ahora los adaptógenos lo resuelven todo. Y, a ver, resuelven muchas cosas, pero ¿y cuál es el tema? A mí me pasa pilas de veces, y me dicen, mire, usted tiene que tomar melena de león porque eso le va a jerarquizar el pensamiento y le va a dar nuevas sinapsis, le va a... ya la probé, no me mueve la aguja. Bueno, depende de quién lo elaboró, cómo lo elaboró, y al no haber un marco regulatorio, cada quien lo hace como mejor lo canaliza, piensa o le conviene. Entonces, están los que compran el hongo y hacen una maceración, una decocción, sin la olla De los en fideos. la cocina. A ver, no lo digo peyorativamente porque yo arranqué así. Tal cual, sí, pero bueno, hoy hay instrumentos y Hoy cada nosotros vez... trabajamos con flujos laminares, es decir, la asepsia es fundamental, tenemos cabina, es decir, tenemos un laboratorio donde realmente tenemos protocolos de trabajo. La gente sigue esos protocolos para no apartarnos, para sacar algo parejo. Entonces, ¿por qué cultivamos? Nosotros cultivamos para tener nuestros propios principios activos. No en todos los casos, porque hay determinados cultivos que son de una gran complejidad. ¿Cuál es uno de los hongos adaptógenos que trabajan, por ejemplo, que sea más complejo para cultivar? Uno de los más complejos es el Cordyceps. Ah, El mira. Cordyceps es un hongo que particularmente, en lugar de nutrirse con celulosa, como se nutren la mayoría de los hongos, se nutre de proteína animal. Entonces, en el Tíbet, de donde es originario, por eso han hecho películas de zombies. Sí, de las fosas. Entonces, invade una oruga, como la oruga militar nuestra, la invade, la coopta, se mete en su sistema nervioso, mata a la oruga y se alimenta de estos nutrientes. Salen unos flequitos naranjas, que ese es el hongo. Reemplazar, digamos, esa oruga no es complejo porque vos a través de, por ejemplo, le podés dar proteína animal con huevo. Okay. Se le dan una serie. Pero es complejo. Cultivarlo es complejo para que sí, no es lo cada mismo que frasco... poner una gírgola en Cuando en realidad y paja. vos lo comprás en China y en China vale moneda. No justifica todo lo que va a hacer. Pero, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, el principio activo del córdiceps es la cordycepina. Cuando vos lo cultivás, en el momento de la cosecha, tenés que darle un par de horas de radiación UV. Sol o una lámpara de radiación UV. Eso aumenta el 40% el contenido de cordycepina del cultivo tuyo. Wow. Y a su vez los chinos, para secarlo más rápido, porque son procesos industriales, lo mejor lo meten en una deshidratadora a una temperatura donde también mata principios activos. Claro. Entonces, yo lo compro a una persona que hace nada más que cultivo de córdiceps y se ha especializado, y sí hay muchos laboratorios que lo están haciendo, pero requiere un espacio propio para que no haya contaminaciones cruzadas. Bueno, es muy complejo. Wow. Entonces, en ese caso a mí me conviene comprarlo. Tal cual. Y no de China, sino saber qué origen tiene. Claro, sí, sí, fundamental. Entonces, vos te encontrás que vale de dietética y pedís melena de león y te lo dan en cápsula, en polvo. Tintura madre. En tintura madre, de doble, triple, sacada por sonotro, por, qué sé yo, y pila. Y todo cambia. A ver, lo que es polvo, en general, es el hongo molido y encapsulado, o para sacarlo en una cuchara, agregarlo a una infusión, a lo que sea, y tomarlo. ¿Cuál es el problema? Casi todos los hongos, en particular los adaptógenos que derivan de hongos, están formados por polisacáridos y triterpenos. Los polisacáridos son cadenas de azúcares. Nuestro organismo, las cadenas de azúcares las pueden extraer. Los triterpenos, si vos no los sacás con un medio solvente, oleoso, físico, no las extraes. Entonces, más de la mitad de los principios activos, que son como 150, los perdés. Es decir, no te va a hacer mal, pero estás tomando menos de la mitad de los principios activos. Claro. Se pueden hacer extractos en polvo. Existen los extractos en polvo, pero no es lo que comercialmente uno encuentra. Es muy raro conseguir un extracto en polvo y aparte
tiene un costo. Por la complejidad que debe llevar el proceso de hacerlo. Nosotros hacemos extractos en polvo, pero los utilizamos como principio para después llevarlos formular a soluciones hidroalcohólicas. Por eso, no es lo mismo el polvo que una solución hidroalcohólica. Y eso hay soluciones hidroalcohólicas, producto de maceración o de extracción por Solset o por ultrasonido, etcétera, etcétera, y que cada una te da aporte de materiales diferentes. Por ejemplo, ahora está muy de moda el ultrasonido. Pero hay una teoría que dice que el ultrasonido, que actúa por cavitación, la cavitación son microburbujas que al estallar rompen las paredes celulares y le dan penetración para la extracción porque se hace con alcohol a muy baja temperatura, para la extracción del principio activo. Pero se supone que la cavitación es esa microburbuja, también destruye los principios activos. Entonces está controvertido el tema. Es decir, estamos en una etapa de investigación y desarrollo muy, muy incipiente, digamos. Pero nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando, Paul Stamets, que es el micólogo, que referenciabas vos, que era tartamudo. Bueno, él no trabaja con setas, él trabaja con micelio, porque los principios activos están mucho más concentrados directamente en el micelio. Entonces, el problema es, todos los cultivadores decían, ¿y cómo extraes el micelio del sustrato? Claro. ¿Cómo separar? Vos no le podés dar acerrín molido con... Entonces, de acuerdo al grano, al cereal donde vos desarrollás una biomasa, tenés, por ejemplo, si vos trabajás con arroz, el arroz tiene un alto contenido de almidón que se transforma en cadenas de azúcares, que son polisacáridos, que a su vez se transforman en metabolitos por acción, bla, bla, bla. Pero podés llegar a hacer que el melena de león, por ejemplo, una extracción de ericenina o de ericenona. Entonces vos haces una medicina apuntada a tu cerebro o a tu intestino. Entonces el melena de león es óptimo, como te decía hoy, para Parkinson, Alzheimer, ELA, pilas de enfermedades neurodegenerativas. O la ericenona, a nivel intestinal, intestino permeable, mal de Crohn, colitis ulcerosa. Y otra cantidad de... Extraordinaria. Entonces vos podés hacerlo más específico, apuntado a la ericenina o a la ericenona. Es decir, esto es producto de cursos que hemos ido haciendo. Los y que son muy capos son los rusos en esto. Entonces tomamos un curso donde aprendimos, digamos, este tipo de extracción. Entonces vamos Ahora, ¿cuál es el problema? El que va a comprar no tiene toda esta información, ni siquiera el dueño de la dietética o el que lo vende. Entonces, todos estos procesos son infinitamente más caros de cara a los costos que vos tenés para desarrollar esto. ¿Cómo haces vos para que haya un principio de equilibrio de cara a los costos? Porque la gente va a comprar melena de león, después toda esta explicación que di yo, de polvo, doble extracción. Claro, de dónde viene la procedencia, etcétera. Sí, este es más barato. Es un poco así. Sí, tal cual. El hecho de trabajar con profesionales a mí me permite, de algún modo, dar todo este tipo de explicaciones. Investigar sobre protocolos. Exactamente. Entonces, yo voy por el lado de dar soporte a los médicos y eso a mí me devuelve, digamos, no es que sea una población cautiva, pero el médico se asegura de que el producto va a lograr el efecto deseado. No siempre, porque somos seres singulares. No es lo mismo tu dieta que el mío, no es lo mismo tu actividad física, tu higiene de sueño, bla, 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 bla. Es decir, somos singulares, no todos somos iguales, razón por la cual el efecto buscado o deseado no siempre es el mismo. A ver, son extraordinarias medicinas, pero bueno, por eso tiene que haber un tratamiento médico donde el médico decida no solo el adaptógeno que debe tomar, sino el dietado que debe hacer, porque en la microbiota también, bueno, es para extenderse muchísimo esto, pero la microbiota juega un rol fundamental. Entonces, es todo un tratamiento, no es tomar un suplemento y ya está. Que en el mundo, hoy por hoy,
Alemania acaba no de despenalizar, de legalizar para tratamientos de estrés postraumático, depresión, etcétera, psilocibina, creo que LSD, en microdosis, obviamente bajo supervisión médica. Viene con todo. 3 o 4. Sí, pero Suiza también, Australia, es decir, es como que hay un despegue. En Estados Unidos creo que está frenada la FDA en su 4.º paso del protocolo por intereses económicos de los grandes laboratorios, supongo yo. Hasta que se haga insostenible ahí. La FDA lo prueba y es como un efecto dominó en el mundo. Todos los organismos análogos a la FDA de algún modo flexibilizan. Sí, creo que el cannabis también está ahí en la lista de... Exacto. De elementos a salir. Exactamente. Pero bueno, como nada, ya se cae. Hay países que como Uruguay, donde el cannabis ya prácticamente, no solo el aceite, sino en las farmacias, en las flores, exactamente. Bueno, y hay estados en Estados Unidos donde también se ha despenalizado. Aparte de una parafernaria de gummies, de galletas, de lo que se te ocurra. Sí, aparte lo que inyecta a la economía. Claro, es impresionante. Y no solo eso. Vos fijate que si actúa en estrés postraumático, Estados Unidos tiene un drama con la cantidad de tipos que traen del lugar de Afganistán, de Pakistán, de la guerra, que no solo es el costo económico, sino que son gente que no puede adaptarla a la sociedad. Cuando con un tratamiento a veces de microdosis, en 2 meses vos revertís un caso completamente, casos de años, de décadas, que yo los he visto, casos de décadas donde el tipo de una depresión profunda pasa a trabajar en 2 meses, 10 años de estar postrado en una cama, es como que despierta. Entonces, negar el potencial que tienen los enteógenos es una estupidez porque se lo ha demonizado por una cuestión política en su momento de la guerra de Vietnam, Nixon, movimiento contracultural y el abuso brutal que hubo. Que no tienen ni la cantidad de años que ya tienen estas medicinas. Exacto, miles de años estamos hablando. Horacio, es un placer enorme escuchar y poder compartir y que la gente también se lleve data de entender de cómo funcionan, de que no es para todos ante este auge. A mí me interesa mucho comunicar. Yo soy psiconauta y me ha atravesado el tema del uso de psicodélicos profundamente. Pero con respeto. Con respeto siempre en ámbitos ceremoniales. Exacto. Y eso también me llevó a entender que sí, no es para consumir un hongo. Y no para todo el mundo, no todo el mundo puede. No todo el mundo puede, no todo el mundo está apto biológicamente. Correcto. Si hay una persona que es bipolar, jamás debería tomar un enteógeno. Si una persona tiene antecedentes de esquizofrenia en su linaje, en su entorno familiar, jamás debe experimentarlo, jamás. Por eso tiene que haber un terapeuta, alguien idóneo en esto, que no cualquier psicólogo, psiquiatra está en condiciones de evaluarlo, sino gente que está formada, es como el médico canábico hoy. Son médicos que han estudiado para poder tener el conocimiento de saber si la persona qué debe tomar, cómo lo debe tomar, en qué situación. Es innegable el cannabis en el glaucoma, en la epilepsia, en refractaria, en pilas de cuestiones. Sí, no lo pueden negar, ¿no? Es decir, vos no podés frenar algo. Sí, que ya está avalado científicamente. Que está avalado. Que ya un médico está diciendo. Claro, pero indudablemente hay intereses que no... A ver, el clonazepam es el medicamento de mayor venta en el mundo. ¿Cómo un frasquito de 20, 30 lucas va a reemplazarle el clona que es su frutillita fuerte del postre? Entonces, bueno, hay intereses muy fuertes detrás de todo esto. Totalmente. Pero bueno, no quiero, si no yo arranco de nuevo. No, estamos bárbaros. Muchas gracias. No, por favor. Un placer enorme. Creo que mensaje importantísimo para dejarle a la gente es eso. Investiguen. Consulten. Vayan a su médico. Si su médico no conoce, no hace medicina integral, busquen un médico que lo haga. Que me consulten. Yo se comunican directamente con Horacio y él los pone en contacto con alguien. Y creo que es importante eso, abrir estos espacios también para que la gente se desmitificar la mala prensa que tiene. La mala prensa que tiene. O el exceso de prensa de prejuicios. También, viste, de que consumí esto que te va a salvar la vida. Tampoco es así. Tampoco es así.
Así que muchas gracias, por Horacio. favor. Un placer Gracias a enorme. vos, Ya te Andy, vamos por a darme volver la a tener posibilidad. también por acá para contar sobre métodos de extracciones. Pero con lo que porque quieras. es un espacio abierto para A mí me apasiona el los tema. frikis. El otro día me ponían en el comentario, yo soy un friki de esto, digamos, que Sí, hablen con la profundidad. digamos que somos un poco disociados, somos algo de perro verde. Sí, tal cual. Pero es ¿Algún una mensaje apertura. que le quieras dejar a la gente? Sí, más que nada, que la gente, a ver, los adaptógenos son de origen natural. No todo lo que nos ofrece la naturaleza siempre es inocuo o no perjudicial. Siempre debe haber un marco profesional contemplando si la persona tiene el perfil para consumirlo. No es algo para utilizarlo lúdicamente, sino es una medicina. Es un conocimiento ancestral, una sabiduría ancestral que hay que respetarla, intencionarla, pedirle permiso y ella nos va a llevar a nuestros nudos. Quedo a disponibilidad porque el tema me apasiona en lo que pueda ser útil a la audiencia, a la gente. Lo mío es tratar de difundir esto y de desmistificar esta cuestión del prejuicio que hay de cara a los adaptógenos, enteógenos, etc. Andy, acá Un placer, muchas gracias. A vos. Comentan, se suscriben y comparten y nos dejan preguntas sobre enteógenos o sobre psicodélicos, lo que quieran, que le vamos a estar haciendo llegar a Horacio las consultas para que también la gente siga indagando en más cosas, porque exacto, viste, a veces uno trata de hablar y se te van 2 horas. Vos el otro día contabas, tuviste una charla que era pactada para 1 hora y pico y terminó siendo 4 horas y la 4 horas. gente no se movía. Es algo muy, muy profundo y como vos decís, empezás a abrir pestañas y seguís. Es infinito. Sí. Horacio, mil gracias. Ahora seguimos charlando, nos quedamos acá, pero para darle cierre, muchas gracias a todos. Gracias a vos. A todos. Y a Marce también, que vino acá también con de soporte.